del espíritu, donde, donde también Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, a que nosotros podamos superar esos síntomas de los que nos están hablando en estos días, que ya llevamos varias semanas sobre la ansiedad, la mente agitada, la fluctuación emocional y que empezamos también con la irritabilidad. Entonces, pues, en este capítulo nos hablan de dos puntos. Hay dos títulos en este capítulo de Efesios 4, donde nos hablan de la unidad del Espíritu y de la nueva vida en Cristo. Entonces, digamos que son como aspectos en los que Dios nos está ayudando a nosotros y que nos ayuda a combatir como esos síntomas que se presentan frente a la parte social de nosotros, digamos que saliéndonos de tomar en cuenta solamente la adicción y entrando también a la parte, digamos, que nosotros tenemos como personas. No solamente, no solamente las personas que enfrentan cosas a nivel social y a nivel emocional, no solamente las personas que enfrentan cosas, que enfrentan diferencias o que tienen que afrontar dificultades a nivel social y emocional, pues es la persona con adicciones, sino que digamos que cualquiera puede llegar a tener o sentir la necesidad de trabajar cosas en en esos dos ámbitos de su vida, que es la parte social, que es la parte donde tiene relación con, con personas que tienen diferencias, con personas que no opinan igual, y también a nivel emocional, que es, digamos, las cosas que nosotros nos producen algún tipo de reacción en nosotros, en los pensamientos, en cómo nos sentimos, y que eso nos ayuda a nosotros pues a tener, a tener a veces, a sentir que tenemos algo claro, que algo nos ha quedado claro, o a veces a sentir que algo nos cuesta también. Entonces, cuando nosotros tenemos esas, como esas alternativas en, dentro de nosotros existiendo, pues es cuando nosotros también entendemos que tenemos la necesidad de llevar un trabajo a nivel social y a nivel emocional. Cuando las cosas no siempre se facilitan, pero que también eso tiene que generar en nosotros la necesidad de que nosotros busquemos esos facilitadores. Y esos facilitadores pues se esconden en personas, por lo menos hablando de este capítulo de la Biblia, pues se escondía en alguien como el apóstol Pablo, se escondían en esas personas que conformaban esa iglesia en ese momento. También podían existir a nivel de grupo de apoyo, porque de pronto nosotros pensamos que la iglesia en ese momento pues estaba compuesta de ángeles, de personas que no, que no buscaban una red de apoyo. Por eso a veces existe ese pensamiento que en la iglesia pues vamos a encontrar a las personas más perfectas del mundo, o a veces se espera eso de una fundación, a veces se espera eso de cualquier lugar donde nosotros vamos y nos damos cuenta de que simplemente hay personas que también están en un desarrollo y que también están en un proceso.
A veces uno quiere ir a un lugar y pensar que allá la gente por el hecho de tener un estudio o por el hecho de que esté viviendo alguna situación donde se le faciliten algunas cosas, pues vamos a pensar que ahí vamos a encontrar como unos referentes respecto a lo social y a lo emocional. Y a veces lo que nos encontramos es personas que aunque de pronto se ven diferentes o pertenecen a un grupo social diferente, pensamos pues que ahí no vamos a encontrar errores o que vamos a encontrar comportamientos muy diferentes a los comportamientos de los que a veces nosotros queremos salir corriendo. A veces la persona quiere salir corriendo de la fundación, pero pensando que de pronto afuera se va a encontrar con perfección o que afuera va a llegar al lugar donde todo el mundo lo va a entender. Y a veces, y a veces donde más nos entienden la problemática son en esos lugares como una fundación, como el grupo de apoyo, ese grupo donde se trabaja la ayuda, donde se trabaja la terapia. Entonces nosotros a veces podemos llegar a ser irritables porque pensamos que existe un lugar donde nos van a entender, pero también donde nos van a dar a nosotros como gusto delante de todas nuestras cosas. Porque a veces hemos buscado espacios donde podamos encontrar la menor cantidad de normas posibles. Y a veces esos son los lugares en a donde nosotros nos quiere la atención, donde a veces la atención se quiere desviar. El lugar donde le digan a uno, no, usted es el mejor, lo que usted diga, o, o usted es el que sabe, usted es el que decide. Entonces, a nosotros a veces nos sonaba más, o sea, estaba más acorde a nosotros a veces que nos dijeran que quisiéramos lo que quisiéramos, así fuéramos a decidir mal. A veces eso nos sonaba más positivo a que nos dijeran, no, es que ahí es que hacer caso, digamos. O que nos dijeran a nosotros de la forma cruda que hiciéramos caso, que nos sometiéramos a algo, que hiciéramos tal cual como se nos decía. A veces para nosotros era más saludable que nos dijeran haga lo que se le dé la gana, porque se supone que debería para uno ser más riesgoso que le digan eso, a que le digan no, haga tal cual como se le dice. Entonces uno a veces buscaba esos lugares y pensaba pues que ahí, pensaba que con eso iba a trabajar su irritabilidad. Y a veces uno pensaba que ahí le trabajaba más, que ahí estaba siendo más procesado, de que ahí ganaba, de que ahí tenía más bendiciones, de que ahí estaba más cerca de Dios también. Y, y pues hay una parte donde dice en la Biblia que donde está el Espíritu, allá hay libertad. Ya que la libertad no es donde está uno solo, porque para eso uno veía la libertad. Uno a veces veía la libertad como el hecho de poder estar solo, de poder decidir solo, o que si uno está en un entorno social, pues de que fuera un entorno donde uno podía decidir y que fuera un entorno
donde uno pudiera tomar la decisión, donde uno pudiera decir que no a cualquier cosa, donde uno pudiera acomodar o poner condiciones. Y a veces eso lo busca uno, pero cuando eso viene a partir de los otros tres puntos anteriores, cuando tenemos la mente agitada, cuando hay ansiedad. Entonces nosotros vivimos siempre, digamos que con cosas que ya pasaron, con cosas que de pronto ya, ya han sido planeadas, con cosas con las que yo me comprometí o se me comprometió otro, y a veces eso nos desvía o nos hace perder el equilibrio en las cosas que nosotros de verdad nos benefician en el proceso. A veces tenemos más en cuenta que tal persona me prometió esto. A veces nos arrastra más de que alguien dijo, no, mañana te gasto algo. A veces eso ocupa la mente de una persona y de pronto no lo ocupa lo que Dios le ha prometido, lo que Dios le ha hablado, que Dios le dijo que hay una nueva vida. Porque para nosotros, digamos que defender algo, un pensamiento, es, digamos que conlleva dedicación, conlleva que nosotros nos neguemos a muchas otras cosas también. Y nos han enseñado que nosotros para nosotros construir se vuelve como un estilo de vida. Y a veces destruir es simplemente como tomar una decisión, cosas de segundo. Pero que para construir es como algo que conlleva más tiempo, más dedicación, que conlleva un equipo. Si uno va a construir, uno necesita arquitecto, uno necesita maestro, necesita personas expertas, personas que estudien el suelo. Pero si va a destruir, puede que necesite de menos personas, puede que no necesite de tantas personas. A veces uno, a veces uno ve que por lo menos hace poco nosotros fuimos a hacer un trabajo en un parque y el parque era arreglarlo, era hacerle como un aseo, era pintarle unos muros y el parque era como una manzana y habían como más de 100 personas. Entonces eran un poco de personas que uno no sabía ni cuál era la función que cumplían a veces. Pero entonces yo creo que ahí estaba el que, el que se encargaba de pronto de la seguridad, el que se encargaba de dirigir a otro, el que se encargaba de un grupo pequeño, el que se encargaba de otro grupo más grande. Y en la construcción que nosotros tenemos, pues nos toca, digamos que afrontar o aceptar que a nosotros nos irrita la organización que conlleva a veces el proceso. A veces hasta la familia no entiende que por qué tanta cosa, que si yo lo que necesito es que él no consuma. Yo lo que necesito es que no consuma para ver si darle un trabajo,
para así buscarle cómo lo ayudamos, cómo nos relacionamos mejor con el familiar. A veces la persona no entiende por qué llega a una fundación y no lo pone en el cuarto de los que consumían cierta sustancia, o no lo juntan nomás con los que consumían menos, o no lo juntan con los que se va a entender mejor, sino que empiezan a mostrarle que no solamente era una situación de consumo, que no solamente era algo del cuerpo, porque si fuera algo del cuerpo, pues uno necesitaría nomás unos 3 días en la fundación y ya queda listo, necesitaría nomás una semana. Y aunque no es solamente de tiempo, pues no es solamente un cambio físico lo que se necesita, sino que también se necesita cosas como se han venido hablando de las habilidades, las capacidades y las convicciones. Ya que en el proceso no solamente se necesita que la persona se dé cuenta de que puede comer sin consumir, o que puede dormir sin consumir, sino que necesita también llegar a verdades, necesita también como experimentar un autoconocimiento, necesita darse cuenta que hace parte de una sociedad, necesita entender que tiene emociones positivas y emociones negativas también. Necesita entender que a veces, que cuando está alegre también le dan ganas de consumir. Necesita entender que cuando estaba triste también le dan ganas de consumir. O sea que no solamente era porque se sentía mal, que lo hizo parte, que la droga hizo parte de llenar vacíos y también de celebrar, que empezó a tomar lugar en varias cosas, que para eso se necesita, digamos que conocer muchas cosas que tiene uno como persona dentro de una sociedad, pero también de cosas que tiene uno en sus planes, en sus expectativas, en sus sueños, en muchas cosas. Entonces, entonces son cosas que todos nosotros nos vamos encontrando y que yo creo que por medio de la palabra de Dios, porque si nos están hablando de la unidad del Espíritu, pues no creo que nos estén hablando de una palabra que salió de una persona, porque la persona le gustó hablar de ese tema, sino que también existe dentro de esa parte social. Si en la parte social nosotros estamos hablando de relaciones, cómo nosotros nos relacionamos hasta con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, que a veces no entendemos esas relaciones, a veces uno no entiende por qué se relaciona con las personas de cierta forma, por qué, por qué la relación con Dios a veces no la ha tenido como una unidad, y son cosas que nosotros debemos como ir conociendo en el proceso. Hay cosas que de pronto las personas no saben por qué se relacionan con su familia de cierta forma, porque esperan a veces algo de la familia que es algo que tiene que nacer de ellos mismos.
A veces uno cree que hay vacíos que los va a llenar solamente la familia, entonces la persona cree que solamente los trabaja en una visita, pero a veces no decide llenar eso con una familia de pronto, con una familia de la fe que le puede estar dando Dios ahí alrededor. Entonces a veces se nos dificulta a nosotros identificar esos puntos que tienen que ver con el proceso de rehabilitación de nosotros. Porque cuando están hablando de esos puntos, están hablando también de una cadena. Y están hablando de una irritabilidad, pero que viene como producto de una mente agitada. O sea que es lo que es lo que nosotros nos hace que tengamos una mente agitada. A veces pensamos que lo único que nos agita la mente son ciertas cosas y no nos hemos dado cuenta de otras. A veces no dejamos que entre esa persona que identifica la problemática. A veces decimos, no, pues yo tengo la mente agitada, pero porque me hace falta esto, porque yo sé que me está haciendo falta una tienda, que me está haciendo falta que me digan que sí a algo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros, hay cosas que nosotros vamos conociendo en el proceso y que no solamente son las que nosotros conocemos cuando nos preguntan, cuando nos están llenando la hoja del ingreso. ¿De dónde es? ¿Qué consumía? ¿Con quién vive? Cuál es su deporte, su color favorito? ¿Tiene mascotas? ¿Tiene estudios? Y eso no es solamente lo que uno vino a conocer en la fundación. Por eso uno a veces llega a la fundación y ya se acuerda cuál es su color favorito, cuál es su animal favorito, entonces ya quiere ir a cuidar del perrito otra vez. Ya se acuerda de que vivía con personas, entonces ya se acuerda, entonces ahí sí le entra como el sentimiento. Ya se acuerda de que ya mira la cédula y ve de dónde dice que es, entonces ya quiere ir allá, quiere ir a saludar a todo el mundo allá y a decir que ya se acuerda de dónde es. Y eso no es lo que uno viene a conocer, uno viene a conocer cosas en la fundación que a veces ignora de uno, cosas que se ha traído de otros, de otras personas, cosas con las que uno ha cargado y que lo que nos está diciendo aquí en Efesios, lo que uno necesita para esas cosas es unirse y buscar una nueva vida, unirse al Espíritu y buscar una nueva vida en Cristo. Y si lo que nos están hablando es de nueva vida y una unidad con el Espíritu, pues porque yo creo que esa palabra tiene que venir de allí, que el origen de donde vienen esas cosas que nos están hablando en la palabra, pues vienen es de ahí, tienen un origen espiritual, no tienen un origen donde dice, no, pues el cigarrillo tiene tantos químicos. Una vez vimos un curso y el señor diciendo que el cigarrillo tenía como 4.000 químicos, pero pues si los iba a enumerar, pues el curso se alargaba, entonces no se podía, pero con todo y eso, pues eso no, eso no le da sensibilidad a uno frente a la sustancia. Uno consumía y le dolía algo, le dolía la cabeza, le dolía el estómago, le dolía el pecho y uno no le importaba eso.
Uno le metía algo y habían otros que decían, no, a mí ya me han operado de esto, de lo otro, de tanto meter eso. Y uno decía, no, es que lo que yo meto sí, no me va a hacer tanto daño. Entonces uno no lo sensibiliza en esas cosas. Uno lo sensibiliza más, digamos, como conocer, conocer que también tiene una mente agitada, que si que nosotros tenemos personalidades diferentes, hay otros que son más activos que otros, otros que son más de reflexionar, de pensar, pero que de acuerdo a la forma de ser de cada uno también tenemos que hacer un trabajo personal, tenemos que hacer un trabajo dentro de lo social. Y dentro de lo social todas las personas no cumplen el mismo rol, ni todas trabajan al mismo ritmo, ni trabajan desde las mismas capacidades, pero sí hay una forma en la que nosotros debemos hacer parte de un todo. Ayer en la reunión de la familia estaba hablando de que nosotros hacemos parte de un todo. Y hacer parte de un todo no es que yo me tengo que parecer a tal persona, pero sí obligatoriamente nosotros copiamos de los ejemplos que nosotros aprobamos en nosotros. Y que la idea es que nosotros estemos conscientes de que nosotros tomamos ejemplos. Uno a veces no piensa y uno puede ser el ejemplo de otro. Una persona que lleve, así sea un mes y esté haciendo las cosas bien, se puede convertir en un ejemplo de otro. No necesariamente tiene que ya tener la camisa de cierto color o ser apoyo, o que le pasen una delegación, sino que simplemente desde lo que tiene, ya tiene para causar un impacto. Entonces, pues respecto a esa irritabilidad, pues a veces a nosotros nos cuesta entender que hay una forma de hacer el proceso, que a veces nos parece complicada, que a veces nos parece como cuando uno va a sacar una cita médica, que a veces, que a veces le dicen a uno va a un lugar, lo manda a un lugar y le dicen, no, aquí no era, va al otro lugar y va allá y tampoco era allá. Y a veces uno se frustra y uno quiere dejar eso así, uno cree que que le están amagando a uno con la recuperación, que se demora mucho. A veces uno ve que todavía le falta y siempre va a haber trabajo por hacer. Solamente que ese tiempo de la fundación, pues uno tiene que, digamos, aprovecharlo para, para que las alertas allá afuera uno les preste más atención, para que uno allá afuera no se confíe ni se resigne por las dificultades, que uno no renuncie a la primera, sino que uno busque la recuperación, como a veces dicen, toda la fuerza que uno le ponía al consumo, si uno sabía que en un lugar ya no había, no estaban vendiendo, no estaba el que vendía, uno se iba a otro lugar, uno buscaba, uno no se resignaba tan fácil, uno no decía, bueno, hoy me tocó sobrio, sino que lo que encontrara, eso consumía. Y y uno la recuperación prácticamente es como si se la estuvieran, como si la misma mente de uno le estuviera diciendo, pero entonces, cómo era el esfuerzo que uno hacía para poder consumir?
cómo eran las ganas que uno tenía para consumir. Uno era recursivo, uno se volvía como, como si le aumentaban las capacidades buscando lo que quería. Uno aumentaba sus capacidades. Uno no veía el imposible, no veía que es que no veía la hora. Uno no decía, no, pues es que no he dormido las 8 horas. Y a veces uno se olvida de eso y por eso le cuesta comprometerse y se vuelve uno irritable con el proceso porque cree que el proceso no exige. O sea, que la adicción sí exigía, pero que la vamos a enfrentar con un tratamiento que no nos va a exigir mucho. Y el tratamiento a nosotros nos exige bastante porque se nos mete con todas las áreas de la vida de nosotros. El proceso necesariamente tiene que, tiene que encontrarse con una persona con disposición o una persona que le abra las puertas al proceso y y que si usted prácticamente usted quiere estudiar algo más adelante, usted no puede decir, no, pues este mes yo sé que no voy y eso después no pasa nada. Eso no, yo no voy a tener que tener el conocimiento o no necesito eso o como eso no me gusta, pues, o eso me cuesta, entonces eso no va a ser parte de de lo que yo estoy estudiando, porque es que yo me imagino, yo, uno se imagina a veces las cosas diferentes y uno ignora los detalles, uno ignora que el proceso tiene cosas pequeñas, que no solamente es sobriedad, sino que uno a veces ignora que también tiene que ver con los espacios en donde yo estoy. Uno a veces cree que el proceso solo se lo garantiza el hecho de que no consumí hace un mes o de que llevo tanto tiempo sin consumir, porque usted puede ir muy sobrio, pero se va a rodear en donde le están fumando encima y en donde le están ofreciendo. Entonces uno al principio, pues uno dice, no, yo no consumo, pero, pero se va contaminando, le va empezando a caer le va, se va impregnando de eso poco a poco. Le van regando uno a la tierra ahí. Entonces no solamente es decir, no, pues yo ya no he consumido hace tanto tiempo, entonces yo ya tengo derecho a, a irme a cualquier lugar, a juntarme con cualquier persona, a hablar de cualquier cosa. A veces uno cree que ya está tan recuperado que todos los espacios se convierten en que ya se puede hablar de cualquier cosa, de que sea uno como descansos, o de que hay cosas que hay que prestarle atención. Entonces, pues yo creo que nosotros debemos conocer de que a veces nos irrita todo lo que conlleva un proceso. Si si una persona que no conoce una fundación, que nunca ha estado en una fundación, uno le pregunta que cuánto se necesita para dejar el consumo, pues le va a decir que necesita 5 minutos, que necesita 2 días, o que simplemente necesita decir no, pero decir no a cuántas cosas.
decirle no a la droga, nosotros ahí le estamos diciendo que no, pero pues a veces uno desde ahí uno le está diciendo sí a las amistades, a de pronto familiares que no entienden el proceso de uno, que sí lo quieren a uno, pero no entienden el proceso de uno, que lo van a tratar a uno como si nunca hubiera tenido una adicción. Yo, yo a veces cuando veo a la familia, la mayoría es cumpleaños fijo. Entonces habían personas que no sabían que uno consumía y le dicen, tómese uno nomás, o, o tómese uno que todos están tomando. Y había un cumpleaños donde yo fui donde la familia y me dio malestar. Y yo lo único que tomaba era acetaminofén. Y entonces ya me estaban cuento de recocha. Que me decían, usted tome pero acetaminofén. Y entonces uno, si uno dice no, pues, cómo van a creer que es que uno le tiene miedo a tomarse un trago o algo? Y entonces uno puede terminar hasta tomando ahí con la familia. Pero, pero ¿qué es lo que el apóstol dice? La familia se acuesta, el que se pasó de trago vomitó, pero ¿qué pasa con la persona que tuvo una adicción? Con una persona que no consumía eso en los cumpleaños y no que lo consumía hasta para el desayuno. Entonces, cómo va a ser el día de esa persona al otro día? ¿En qué va a poner a pensar? Si se le va a agitar la mente por eso que hizo. Y entonces uno a veces dice, no, pues ahora sí me acuerdo de lo que de lo que me decía. Y ahora sí me acuerdo que me estaban diciendo de que yo no dominaba eso. Eso me tenía era dominado a mí. Entonces uno a veces pues no tiene los cuidados porque pues usted, si usted de pronto es diabético y se va a comer un dulce, pues apenas usted meta el dulce a la boca no le va a hacer daño. Pero ya cuando el cuerpo lo reciba, cuando ya procese, cuando asimile, cuando ya identifique eso, cuando ya vaya a los órganos, vaya a la sangre, no sé cómo funcionará eso, ya empieza a verse el por qué le habían advertido eso, el por qué molestaba de pronto el doctor y por qué le decían que se negara no solamente al azúcar, sino a las cosas que contenían azúcar. Entonces hay cosas que no son droga, pero son factores de riesgo también. Entonces, pues yo creo que ahí no solamente es donde uno dice, yo sé que la droga es mala, sino también donde Dios nos empieza a hablar a nosotros y nos habla de, de esos principios de Él, donde nos habla del Espíritu de Él, de tener una unidad con esa palabra, de que nosotros la verdad sí necesitamos esos espacios, de que, de que sin estos espacios nosotros de pronto pensamos en una libertad, pero no donde está el Espíritu, sino de pronto la libertad en donde está el trabajo, la libertad en donde están los amigos, la libertad donde está la familia. Y no quiere decir que esas cosas sean negativas, pero también tenemos que mirar lo que nos está diciendo ahí Efesios 4, donde nos está diciendo que usted quiere una nueva vida, pero ¿con quién? Una nueva vida con la familia, una nueva vida con seres queridos
o una nueva vida donde también esté Dios. Porque Dios es el único que conoce a la persona, el único que conoce cuántas cosas hay que trabajar, el único que conoce de qué depende esa persona, cuál es su soporte, cuáles son sus bases, cuáles son las cosas que lo edifican, cuáles son las cosas que lo mueven. Entonces, yo creo que la idea es que, pues, que nosotros podamos crecer en eso y y no crecer solos, sino nosotros buscar esa unidad con Dios, buscar esa unidad con las personas que nos llevan a lo de Dios, así parezca, así parezca algo complicado, parezca algo como cuando vas a sacar una cita médica, que lo ponen que lo ponen a caminar más, que uno escucha a la gente diciendo, no, es que me, me están dejando, me están poniendo a voltear tanto que creo que me voy a morir primero, porque hay pensamientos así en la fundación. Como en la fundación uno a veces ve las personas como cuando están haciendo una fila y la fila no avanza. Y entonces como que toca esperar, como que ¿por qué? Hace poquito estaba en una fila como de 7 personas y me tocó esperar una hora y parado. Y a mí sí me atendieron como en 2 minutos. Entonces yo no entendí por qué se demoró tanto la fila. Y uno a veces ve que de pronto el proceso del otro es diferente, que al otro lo recogieron, que el otro, la familia dijo que confiaba ya en él, que lo veía muy bien, muy juicioso, y de pronto uno que está haciendo las cosas bien, entonces dicen que eso todavía le faltan varios años ahí en la fundación o que eso todavía está crudo y uno se pone a fijarse en cosas, se pone a pensar en que por qué esperar y eso trata de despertar una irritabilidad, pero nosotros debemos olvidarnos a veces de, de lo que estamos viendo y más bien enfocar esa mirada hacia las cosas de Dios, que Él nos va enseñando qué es lo que nosotros estamos viviendo ahí, por qué nosotros vivimos las cosas de una manera diferente. Ahí podemos haber poco de personas escuchando, pero cada persona está viviendo cosas diferentes. Cada persona puede que algo se le dé rápido, pero el de al lado de pronto está esperando eso mismo y lleva tiempo. Y no somos los únicos, sino que cada persona vive algo así. A cada persona se le puede estar dando algo rápido que ustedes ya esperando mucho, pero también puede ser al contrario. También ustedes le pueden estar dando cosas, a veces no miramos eso. A veces miramos más lo que no se nos está dando. Y eso pues, automáticamente nos hace sentir cosas a nosotros. Y, y nosotros a veces no vemos todas las cosas que ya hemos avanzado. Una vez una psicóloga nos puso a hacer una actividad que era de decirle al compañero lo bueno que usted es el compañero. Y entonces cuando uno le decía, no, esa persona yo resalto que tiene esto, de que es honesta, de que es buen compañero, de de que es una persona que piensa en los demás. A veces las personas se quedan como pensando y se ponen
sea, se pueden a reflexionar con eso y se dan cuenta de que no han visto las cosas positivas que tienen, de que a veces se han dedicado más en ver qué es lo que les ha tocado esperar, qué es lo que han tenido que pasar, qué es lo que tienen que perdonar, cuáles son sus debilidades, cuáles son las cosas que no pueden hacer bien. Y a veces pensamos que Dios no nos va a mostrar a nosotros las cosas buenas que tenemos, sabiendo que Él fue el que nos creó. A veces pensamos que Dios no más nos va a ver lo malo, como cuando le dicen al líder, pero es que usted solamente me ve lo malo. Pues es que si en lo malo hay que trabajarlo, pues también hay que, hay que atender esa necesidad. Si usted llega con un dolor de cabeza a un hospital, pues yo no creo que le van a revisar a ver si tiene cortadas las uñas, si está bien peluqueado, si está estrenando zapatos, si tiene tienda en la fundación, sino que le revisan es lo que le están revisando es lo que necesita también en el momento. Entonces, uno a veces lo irritan esas cosas, porque uno cree que le están viendo lo malo. Entonces uno a veces piensa de que uno se va a motivar más si lo felicitan, si lo ponen delante de la fila y le dicen, vea, esta persona ayer hizo las cosas bien. Y uno a veces se le olvida de que uno hasta para celebrar consumía. ¿Sabes? Que uno necesita a veces ser práctico, trabajar en lo que está necesitando, también tener presente que tiene cosas positivas que hay que seguirlas desarrollando, no dejarlas hasta ese punto nomás. Y pues yo creo que el que más nos puede ayudar a nosotros a darnos cuenta, a aterrizarnos en eso, a que el principio de realidad no solamente sea ver lo malo, sino también tener como una cadena de lo positivo, pues Dios. Yo creo que el que puede permitir que nosotros se renueven cosas y que nosotros también sean confrontadas cosas, de que no nos quedemos en el mismo punto. Entonces, pues el día de hoy el apóstol no pudo estar, estuvo en unas ocupaciones de, de las labores de él, entonces, pues, si Dios quiere el día de mañana, pues él nos vuelve a acompañar en este espacio. Pues espero que haya quedado claro el tema. A nosotros nos irrita a veces los procesos porque a veces lo de nosotros es que nos han enseñado a lo instantáneo, a lo rápido, pero yo creo que en el proceso también a nosotros Dios nos da recursos para poder pasar por esos caminos que el proceso nos da a nosotros. Entonces, pues nos vemos, si es que el día de mañana, ahora nos vemos en la Escuela de Sabios también, a las 8, para que estén ahí aportando, para que estén todos tomando nota y pues tratando de adoptar todas esas herramientas que nos tiene Dios y que nos tiene también todo lo que es el aprendizaje de la rehabilitación. Entonces, pues gracias a todos los que se conectaron, a todos los que han estado ahí y nos vemos más tarde en la Escuela de Sabios y mañana en el devocional. Entonces, bendiciones para todos. Estén bien. Bendiciones, Jordi. Amén.